Muy buenos días. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a poner esta conferencia, esta enseñanza en las manos del Señor, que sea de edificación para su vida, que le sirva verdaderamente todo esto y que además usted también lo pueda poner por obra, su vida, en su familia, en todos lados. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos nuevamente a ti. El anhelo de nuestro corazón es conocerte, es tener cercanía, relación e intimidad contigo, porque todo lo que brote de eso es para bendición para nosotros y para nuestros seres queridos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y quiero leerles algo que encontré el jueves en el tiempo con Dios. Si se han fijado, yo soy un fan, ¿verdad?, del tiempo con Dios. No solamente de la Biblia, porque bueno, la Biblia es algo que lo traigo en mi corazón desde el principio. Lo sigo leyendo mi Biblia una vez al año completa. Y además esto que es tan interesante, porque puedes ponerte a meditar y reflexionar sobre los versículos, y luego también en la siguiente página puedes ver lo que teólogos coreanos que son verdaderos doctores y maestros de la palabra nos dicen acerca de lo que estamos leyendo. Y luego en este ensayo para meditar también nos enseñan ilustraciones que se refieren a lo que hemos estado aprendiendo. Entonces yo le invito en verdad a que tenga su tiempo con Dios, que lo haga todos los días y que lea también más, que lea la palabra del Señor. Pero quiero leerles esto aquí en el día 14, dice aquí en el ensayo para meditar, dice: no puedo olvidar, está hablando una persona, el examen que rendí hace varios años para ser pastor. En Corea, para ser pastor se requiere ser un profesional y tener una maestría, independientemente de su profesión, tener una maestría en educación cristiana, en iglesia, no solamente un instituto bíblico, sino una maestría a ese nivel. Y entonces este hombre dice que hace varios años rendí un examen para ser pastor. A pesar de que no era un cuestionario difícil, uno de los puntos tuvo una gran influencia en mi vida. Decía: ¿qué es la vida eterna? Respondí con facilidad, y durante la entrevista que hacían, al finalizar la prueba escrita, el pastor que hacía las preguntas bíblicas repitió: ¿qué es la vida eterna para usted, misionero? Lleno de confianza contesté: es creer en el Señor Jesucristo e ir al cielo. ¿Cuántos pensaríamos de esta manera, verdad? Es creer en Jesús e ir al cielo. Inmediatamente me cuestionó: ¿cómo puede ser que un misionero no sepa lo que es la vida eterna? ¿Cómo puede instruir así a la gente? No obstante, recuerdo que no fui el único que dio semejante respuesta, pues la mayoría de los aspirantes a pastores respondieron parecido. Entonces el pastor dijo: busquen en la Biblia en Juan 17:3. Al leerlo me quedé sin palabras, pues el mensaje era completamente diferente a mi respuesta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa era la respuesta. Allí comprendí que podemos ir a la iglesia sin conocer al único Dios verdadero y al Salvador que Él envió. Usted puede estar aquí y puede estar en esta enseñanza y usted no tiene vida eterna.
Y cuando le preguntan o le pregunten, ¿qué es la vida eterna? Pues es irme al cielo con el Señor por la eternidad. Pues es creer en el Jesús para perdón de mis pecados. No, esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. El mensaje principal de la Biblia es que Jesús es el único Salvador enviado por Dios, y la fe se debe fundamentar en esa verdad. Por ende, como el camino de la salvación y de la vida eterna que señala la Biblia es Cristo, podremos gozar de la vida en la misma medida que lo conozcamos a Él. Es un tesoro esto, en verdad. Un libro de casi 200 páginas para usted, en verdad, necesita tenerlo y hacerlo diariamente, cada cosa. Entonces, empezando con la segunda parte, voy a poner un pequeño fundamento acerca de la primera, pero les voy a leer este versículo de 2 de Timoteo 2:1, que también va a ser fundamental para lo que vamos a estar estudiando acerca de el esforzarnos. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Pues bien, el tema de conocer a Dios pues es interminable, ¿verdad? Jamás, yo creo, aquí en la tierra podríamos llegar a conocer en todo lo que cabe lo que es Dios, la naturaleza, la esencia, la misma persona maravillosa de nuestro Dios. Y aunque hemos estudiado ya no sé cuántas clases, creo que 8, esta es la 9ª, podemos estar hablando otras 20, otras 50 más acerca de este tema y no lo podemos acabar. Hemos visto cosas interesantes, hemos visto cosas maravillosas, pero a fin de cuentas dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nuestra mayor meta en esta vida es conocer a Dios. Si usted quiere ponerse un reto, o quiere ponerse una meta, un deseo, un anhelo, algo por el que pelear en la vida, algo por lo cual luchar hasta la muerte, hasta todo, es ese: el llegar verdaderamente a conocer a Dios, a conocer al Señor. Ese puede ser la diferencia de lo que resta de su vida. Puede hacer la diferencia de lo que usted es hoy a lo que usted será después. Así de tremendo es esto. Entonces, para hacerlo, tengo que acercarme a Él. ¿Cómo puedo conocerle si no me acerco a Él? Buscarle de todo corazón, establecer una relación con Él. Y el Señor se ha dado a conocer a través de la palabra. Usted puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el 3, en el que nos está hablando de que en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y esa palabra es lo que creó todas las cosas que vemos y que no vemos. Porque esa palabra es la persona de Jesús, el cual hizo todas las cosas juntamente con su Padre. Entonces, si yo quiero conocerle, tengo que acercarme, escuchar verdaderamente, oír su voz, entender lo que me está diciendo por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, y luego ponerlo por obra en mi vida, obedecerlo. Entonces, el Señor se revela, nos habla, se nos da a conocer a través de la palabra. Usted lee el libro de Hebreos, en donde el Señor está hablando y dice
que en otro tiempo, el primer capítulo, en otro tiempo, nuestro Dios se dio a conocer de muchísimas maneras y ha hablado al hombre de muchas maneras. Y le habló por medio de profetas, y le habló por medio de gentes, y le habló hasta por medio de un burro le habló, ¿verdad? El burro de Balaam. Y le habló de mil maneras. Pero dice, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó como el ser más supremo por todo lo que Él vino a hacer siendo Dios, para darnos una vida diferente. Entonces Dios está manifestando, Dios está hablando. Usted tiene que acercarse a Él, usted tiene que acercarse a la palabra, usted tiene que acercarse a Él buscándole en intimidad, buscándole a Él con todo su corazón. Tiene que leer la palabra, tiene que pedir al Espíritu Santo que le revele, tiene que pedir al Señor que le muestre, y tiene que orar y buscar su rostro, tener intimidad y cercanía con el Señor. Entonces, mire lo que está aquí escrito. Nuestro Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, que nos es revelada por el Espíritu Santo. No podemos conocer más a Dios de lo que conocemos su palabra y la ponemos por obra. Dice ahí, no podemos amar más a Dios de lo que amamos su palabra y la obedecemos. Pero yo sé que mucha gente no está leyendo la palabra. Estos días estuvimos en un seminario de educación. Personas que vinieron a darnos un seminario acerca de la educación, acerca de un montón de cosas, y nos empezaron a dar estadísticas en verdad alarmantes de lo que sucede en nuestra nación, en nuestro país, acerca de la educación. Y una de las cosas más importantes en cuanto a la educación es el lenguaje. El lenguaje. Entonces, se habla, por ejemplo, de que el lenguaje español aproximadamente contiene 88,000 palabras, de las cuales en promedio en México utilizamos 2,200 palabras, 2,200 para comunicarnos, Y en algunos casos hay personas que no usan más de 500 palabras para comunicarse. Entonces, cuando van a la Escritura y leen una palabra y dice inmutable, no le pasa por el coco, jamás. Intransferible, no lo va a entender. No lo va a entender. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer? Leer. Leer. ¿Cómo se obtiene el vocabulario? Leyendo y comunicando. Hay gente que no puede establecer una comunicación, no puede establecer y sentarse con otra persona a hablar de algo porque su vocabulario es muy corto. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar con Dios si no entiendes su palabra? Te tienes que comunicar con tu espíritu. Con tu espíritu. Por eso necesitamos del Espíritu Santo de Dios, que venga y que te revele la palabra. Hay gente que no ha sido gran estudiosa, que no tiene una gran cultura elevada, pero que conoce a su Dios, porque conoce lo que dice su palabra y se está educando, reeducando en todas las áreas, porque está entendido ahí. Dios se encuentra en todas las áreas de la educación. Fue una de las cosas que se mencionaron. En todas las áreas, la que quieras: química, física, naturaleza, biología, etcétera, todo. Entonces, cuando tú estás leyendo la Escritura y en verdad sistemáticamente no dejas de leerla, tú te estás instruyendo y el Espíritu Santo te está dando entendimiento y tú estás conociendo a tu Dios. Me asombra, porque como todos, yo soy una persona que viene de una familia muy sencilla. Mi padre no llegó a estudiar más que al tercer año de primaria, en verdad, pero él nos enseñó
a vivir una vida de trabajo, de ejemplo, de todo. Pero tuvimos que estudiar, y me acuerdo que él decía: no hay más remedio para la vida, hay que estudiar, hay que estudiar. Y todos estudiamos, todos estudiamos. ¿Por qué? Porque no hay más remedio. Ahora, desde el punto de vista de la palabra, ¿cómo puedes amar a Dios si no le conoces? ¿Cómo puedes amar a Dios si realmente no amas su palabra? ¿Cómo puedes tener anhelo? ¿Cómo quieres que te conteste una oración si ni siquiera sabes cómo pedirle? Como dice la Escritura, es que ustedes no saben pedir. Piden de una manera equivocada, por eso no reciben. Necesitan aprender. ¿Y cómo aprenden? Orando, pidiendo, leyendo la Escritura, y que podamos entenderla. Dios nos dio razonamiento. No somos fanáticos, somos gente con entendimiento y con razón. Y por eso nos ha dado el Señor libre albedrío, libre voluntad, una mente libre para hacer lo que quieran. Pero cuando esa mente empieza a entender a través del Espíritu Santo lo que el Señor está hablando, transforma su vida, no solamente en el aspecto espiritual, sino en todos los demás aspectos de su propia existencia, en todas las áreas. Entonces Jesús nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea que hay un montón de mentirosos. Hay un montón de gente que no ama a Dios, que dice que le ama, pero no le ama porque no está guardando la palabra. No está guardando la palabra, no está pegado a la palabra. Cuando la palabra se hace una realidad en tu vida y tú dices: esto dice Dios, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo pelo o no lo pelo? ¿Le hago caso o no le hago caso? Pero cuando te decides, dices: sí, si lo dice Dios es verdad. Eso cambia, y cambia radicalmente tu vida en todos los aspectos. Entonces, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dijo el Señor Jesús. Tan tan, ya acabamos. Ya acabamos. ¿No le da un aplauso al Señor? Ya acabamos, pero la primera parte. Bueno, ahora vamos hacia adelante en nuestro estudio. Esforzarse. ¿Qué significa esforzarse? Estas son algunas definiciones, todas prácticamente, que vienen en el diccionario. Dar o comunicar fuerza o vigor. Infundir ánimo o valor. Tomar ánimo. Hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin. Y entonces nos damos cuenta que en esta definición, por lo menos yo me di cuenta, hay varias palabras que son muy importantes y que ahí nos dejan ver con toda claridad, nos están dejando ver la importancia del significado de la palabra esforzarse, de lo que es realmente hacer un esfuerzo. Entonces, dicen aquí esas palabras, encontramos fuerza, vigor, ánimo, valor, esfuerzo físico, esfuerzo moral, todo esto con algún fin. Entonces, ahora quiero que entienda esto que le escribí. En cuanto a lo que significa para nosotros, no se trata de un échale ganas. ¿Cuántas veces hasta a nuestros hijos o a gente le estamos diciendo: échale ganas, hombre, pero si no se trata de echarle ganas. Es que échale ganas, es que échale ganas, échale ganas. ¿Cómo que échale ganas? Bueno, métele duro. No, pues tampoco. Sé un buen cristiano. No le falles a Dios. No se trata de eso. Dice Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no por un échale ganas, no por un no le falles a Dios, no por un métele duro, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Entonces no tiene nada que ver con echarle ganas, tiene que ver con creerle a Dios. Tiene que ver con creerle a Dios. Creerle. Los discípulos que vieron al Señor Jesucristo creyeron. Una cosa verdaderamente asombrosa de fe es el que estaba crucificado junto a Él. Una persona que si estaba siendo crucificado es porque había cometido un delito que merecía la pena de muerte. Yo no sé qué había hecho, pero merecía la pena de muerte y estaba junto a Él. El otro que estaba también junto a Él también merecía el delito que había cometido, merecía la muerte. Y mientras éste le estaba echando ¿sabes qué? Sálvate y sálvanos, que no ves si eres el Hijo de Dios. Y el otro le dice, oye, ¿qué te pasa? Nosotros estamos aquí porque lo merecíamos, por todo lo que hicimos. Dice, pero este no, este es inocente. Y se voltea hacia Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Le creyó? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si de alguno puedo estar segurísimo que está en el cielo, es de ese. Estoy seguro que está en el cielo y lo voy a ver y le voy a preguntar, ¿tu fe es una inspiración o fue una inspiración para millones de seres en el planeta para que pudieran creer en Jesucristo? Y esa fe es la que nosotros debemos tener y mostrar para que también sea una inspiración para miles y millones de personas en la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Es un don, es un regalo y tiene que ver con una decisión de entregar nuestra vida al Señor, plenamente convencidos de que Él es fiel, es justo para perdonarnos de todo pecado, para perdonarnos de toda maldad y darnos una nueva vida. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirándole. ¿Cómo miras a alguien cara a cara? Yo ni siquiera puedo mirar cara a cara únicamente. Por ejemplo, a Gloria, estoy viendo a Gloria, pero estoy viendo atrás a esta chica y a la otra chica también, la que está a la derecha. No la puedo ver cara a cara a ella, los veo a todos. ¿Cómo puedo verlo cara a cara? ¿Qué tienes que hacer? A ver, piénsenle, ¿qué tienen que hacer? Acercarse. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver quién eres. Yo quiero conocerte verdaderamente, no nomás de oídas, no nomás por religión, no nomás por tradiciones, no nomás por rituales. Yo quiero verte a ti y quiero conocerte a ti. Y entonces te acercas y dice, mirando como en un espejo, cara a cara. Tú te paras en un espejo y te ves, ¿qué? Tú ves tu cara, dices, ay, qué feo, estoy horrible, ¿verdad? Pero eres tú, ahí estás. Pero cuando en lugar de en el espejo, en lugar de que te veas tú, ves a Jesús, que dices, wow, qué paz, wow, qué maravilla, cuánta luz, cuánta bondad, cuánta misericordia, cuánta piedad, cuánto amor. O sea, mirando.
Y mirándole a Él, así de cerca, somos transformados como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Y por eso es tan importante el que nos esforcemos en la gracia. La palabra de Dios nos invita a esforzarnos de diferentes maneras. Lo vamos a estar estudiando, pero siempre tomando en cuenta lo visto anteriormente. Esto es su gracia. Su gracia. Esfuérzate en la gracia. En la gracia. Por lo que nuestro mayor esfuerzo tiene que estar enfocado en ello. Esforzarnos en obtener por medio de la fe la mayor gracia para nuestras vidas. Mire, si quiere ir conmigo y quiere anotar también ahí en sus apuntes, ponga usted Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahí está. Entonces nos está invitando a esforzarnos en esto. Segunda de Timoteo 2:1, en la siguiente página. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Este Juan dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Estamos hablando como cuando está hablando aquí acerca del espejo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando tú alcanzas a ver como en un espejo, cara a cara, al Señor, estás viendo su gloria, estás viendo su plenitud, estás obteniendo gracia, estás siendo transformado. Solamente por haber decidido acercarte a Él, permanecer ahí, estás siendo transformado por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor, está diciendo. Ahora, ¿qué es gracia? Bueno, gracia es don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Y esto es lo que hace Dios. Nos está dando un don que es un regalo. Don es igual regalo. Nos está dando gracia. Su primera y más grande gracia es que nos otorga el perdón de nuestros pecados. Nos otorga la gracia de la salvación. No somos salvos por nosotros mismos. Él nos salva. Entonces yo me tengo que esforzar por obtener la gracia. Si usted tiene el favor de Dios, usted tiene todo. Ya no necesita nada. Si usted se acerca del Señor, como dice, si tú eres mi Dios y tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay otra cosa. Entonces todo es por gracia. Nosotros no merecemos nada. Nuestras faltas y pecados nos alejan de Dios y nos acercan al infierno. Usted dice, usted decide. Dice, nuestras faltas y pecados nos alejan de Dios y nos acercan al infierno. ¿Cómo puedo dejar de pecar? Acercándome a Él, esforzándome en su gracia, que me la regala, que no la merezco, que no puedo merecerla jamás en la vida, pero que Él me la otorga día a día, minuto a minuto. Me está otorgando esa gracia tremenda. Entonces, entendiendo correctamente esto, nuestro mayor esfuerzo estará dirigido en obtener gracia. Ahora, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar, encontrar gracia para el oportuno socorro. Quiero decirle que hay una escritura que dice que el enemigo, el diablo, ha venido para robar, matar, destruir. Dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dígale usted que está a su lado, estás en peligro. Constantemente estás en peligro. El diablo te quiere robar. El diablo te quiere destruir. El diablo te quiere matar. Y si lo dejas, lo va a conseguir. A eso vino. Es el padre de mentira. Es el que está decidido a destruirte, a destruir tu familia, a destruir tu vida, a destruir todo. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Entonces, Jesús es la verdad y la vida. No nos debemos dejar engañar por el diablo en ninguna de sus artimañas. Por eso tenemos que esforzarnos en la gracia. Porque cuando estamos esforzándonos en obtener mayor gracia, es porque estamos esforzándonos en acercarnos más a Él y a su palabra, en obedecer, aunque nos cuesta, pero en obedecer lo que Él nos indica. Porque cada vez que eso se realiza en nuestra vida, maduramos, crecemos en la fe y cada día somos transformados, como dice, a la imagen de Él. Cuando nosotros estamos tratando de obedecer y fracasamos, eso nos madura. Eso nos madura. Eso no es algo que nos destruya, porque nosotros somos personas falibles y Dios nos conoce. Pero no quiere que nos quedemos ahí, sino que que nos levantemos. ¿Cuál es una de las palabras que encontramos en la definición de esforzarse? Ánimo. Yo me puedo caer 20 veces, dice, o 50 veces, pero me volveré a levantar. ¿Por qué? Porque estoy esforzándome, porque tengo ánimo, y aunque sé que me equivoco, me voy a volver a levantar y voy a seguir insistiendo más y más, esforzándome. ¿Cuál es otra de las palabras que dice ahí? Valor. Tienes que ser valiente, valiente. Tienes que ser una persona valiente. Cuando se le hizo la promesa a Josué, solo esfuérzate y sé valiente. Mire, le voy a decir algo que probablemente muchos no saben. Cuando esto se estaba construyendo, esto era una carpa, era una lona. No teníamos techo, teníamos parte de las paredes, el piso, de tal manera que pasado cierto tiempo la carpa pues se fue perforando, de tal manera que llovía más adentro que afuera, ¿verdad? Estábamos en el proceso para poder construir el techo. Y entonces una noche cayó un aguacero de esos terribles. Entonces, ¿qué sucede cuando pues cae el agua allá? Y mire cómo está el auditorio. ¿Para dónde se viene? Para acá. Y luego yo le di pendiente hacia allá. Allá tengo una coladorota gigante para que saliera el agua y se fuera, pero era insuficiente. Y entonces estábamos aquí en la reunión y estaba aquí la alabanza y el aguacero enorme, ruido y todo, y el agua corriendo, y yo estaba sentado por ahí, por donde está la señora, por donde está el señor Cerón, ahí estábamos. Y yo me quedé petrificado. Y yo era responsable. Todavía no era el pastor de esta congregación, pero se me había dejado como responsable. Y yo ahí me quedé petrificado. Y de repente se me acerca alguien por atrás
y me habla al oído y me dice: sé hombre. Cambió mi vida. Cambió mi vida. Y a veces es necesario que vivamos ese tipo de experiencias para que nos demos cuenta que dependemos de Dios, que no somos nosotros, que no son tus habilidades, que no eres porque tú eres un extraordinario administrador o un excelente profesionista. No, dependemos de la gracia de Dios. Sé hombre, me dijo mi pastor. Nadie lo oyó, me lo dijo en el oído, pero yo lo oí en mi corazón y aquí. Jamás dejé de tomar iniciativas que me pertenecían por haberme dejado con la autoridad aquí. Jamás. Es necesario que entendamos esto. No importa si al obedecer o al tratar de obedecer caemos. Por eso está hablando aquí: levántate, ten ánimo, valor, sé valiente. Las definiciones que encontramos: toma ánimo, comunica fuerza o vigor, que los demás lo entiendan, haz un esfuerzo moral y obtén lo que realmente quieres. Romanos 5:14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Hay quien dice: no, es que usted hubieras visto qué papá me tocó. No tiene nada que ver. Es que tú no sabes cómo me ha ido en la vida. No me interesa. La gracia está libre. La gracia es para todos. Es para todo aquel que la desea. Dice: mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente muchas transgresiones, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por mucho que tratemos de poner pretextos o que intentemos decir: es que pasó esto y pasó lo otro y sucedió aquello, no. La gracia es sumamente superior, muchísimo más que cualquier cosa que tú trates de poner como pretexto de lo que está sucediendo en tu vida. Por eso cuando estamos hablando de esforzarnos, cuando dice esforzarse o esforzarnos, conocer, esforzarse y actuar, estamos hablando de que realmente nos esforcemos en hallar gracia, en que realmente podamos estar más cerca del que nos está dando la gracia, del que nos está otorgando el don gratuito de su gracia, de su salvación, de su perdón y de tantas cosas. Según lo que leemos aquí, si nos debemos esforzar en algo, es en recibir la abundante gracia de Dios y el don de la justicia. Yo me tengo que esforzar. Tengo que ir a la cruz. Cada vez que metes la pata tienes que ir a la cruz y tienes que decir: Señor, justifícame nuevamente delante del Padre. Yo sé que no soy justo. Necesito de tu gracia. Necesito de ti. Y nuevamente, el don es gratuito. No es por mis obras, es por medio de la fe. Es porque creo en un Dios de misericordia, en un Dios de amor que me ama entrañablemente. Me voy a esforzar en que haya justicia en mi vida.
Me voy a esforzar por alejar cualquier tipo de injusticia. Yo voy a estar siempre justificado delante del Padre en todo momento. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. El que se considera muerto está muerto. Pero si tú te consideras vivo para pecar, vas a pecar. Pero si te consideras muerto al pecado, al hábito terrible que tenías, estás muerto. Y los muertos están muertos. Ese hábito ya no tiene poder sobre tu vida. Ese pecado ya no tiene poder sobre ti. Está muerto. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy bajo la gracia. El pecado está muerto. El pecado no se va a enseñorear de mi vida. Está muerto. Y estoy vivo para Cristo. Y luego sigue aquí diciendo: estamos viviendo en el tiempo más extraordinario que alguien puede vivir. Jesucristo vino. ¿Por qué razón? Si usted está leyendo ahora mismo el libro de Hebreos, se va a dar cuenta de todo lo que significó la ley, el antiguo pacto. Aquello que estaba apuntando y que era una sombra de lo que iba a venir. Porque los sacrificios de animales y todo lo que hacían los sacerdotes no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Y era algo que Dios instituyó o instauró para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad para cumplir ninguna de sus leyes. Dios trajo la ley para que usted se diera cuenta de que no puede cumplirla. Así de simple. Y dices: entonces, ¿cómo le hago? Es como cuando los apóstoles le preguntaron, cuando él estaba diciéndole al hombre rico, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y les dice: es que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que uno de estos ricos. Dice: Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Dice: bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada hay imposible para Dios. Entonces todos podemos tener acceso a la gracia si tú lo deseas y te esfuerzas. Si en algo tenemos que esforzarnos, es en ello, en recibir el don de Dios, el recibir la gracia, un favor que no merecemos, algo que jamás merecemos, pero que por medio de la fe en Jesucristo podemos obtener, porque Él a eso vino. Dice: vimos gracia sobre gracia, plenitud que Él nos está dando en todo momento. Y eso es el Señor. Vino el Señor. Él trajo gracia sobre gracia para todo aquel que puede creer en Él. Y esto es lo importante. Y vamos a ver muchos ejemplos en la Escritura acerca de este tema de esforzarse. Pero nunca vamos a poder apartarnos de que todo tiene que ver precisamente con la gracia, el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, mi esfuerzo no tiene que ser para portarme mejor. Mi esfuerzo no tiene que ser para ser mejor padre o para ser mejor hijo. No, mi esfuerzo tiene que ser para poder obtener la gracia, el don de Dios para mi vida, porque de ahí se desprende todo. El Señor Jesús lo resumió así:
fácilmente. Busquen primeramente el reino de Dios, que es un reino de gracia, y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que todas, son todas. Así que incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Queremos conocerte, Señor. Queremos acercarnos más y más a ti. Queremos obtener gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Tú has abierto ya el camino libre hacia el trono de la gracia. Y queremos llegar ante ese trono, siendo justificados, habiendo sido justificados por Cristo. Y entonces abrir nuestro corazón, que aún sin merecerlo, le digamos: Padre, ayúdame, bendíceme. Y nuestro Padre Celestial no nos está viendo en nuestros pecados y delitos, sino nos está viendo a través de la gracia derramada por Cristo Jesús. Señor, gracias. Te pedimos que ahora que empezamos esta nueva etapa, podamos entender más y más acerca de ti y acercarnos más y más a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.